Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, lunes 13 de mayo de 2019, iniciando la semana de la mejor manera. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar el programa de hoy, quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten hacer periodismo independiente. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto gracias a la cafetería Il Barista que nos abre las puertas cada mañana para estar aquí con ustedes. Ahora amigos, pasemos a las noticias en caliente. La gente ya está pidiendo respuestas del director de Rehabilitación Social, Ernesto Pazmiño, pues dicen que no está haciendo un buen trabajo. Por otro lado, en caliente, la Asamblea vivirá momentos intensos. Por un lado, mañana elegirán a las nuevas autoridades, entre ellas al presidente. Entre los postulados está Jimmy Candel, César Litardo y Guillermo Celio. Uno de ellos reemplazará a Cabezas y estará en el cargo hasta 2 años. Por otro lado, la Comisión de Fiscalización también deberá elaborar un informe sobre el juicio político a María Fernanda Espinosa. Y de esto se sabrá si se censura o no a la ex canciller. Y justamente de este tema es el que hablaremos hoy con el asambleísta Homero Castañer, de la bancada de Creo. Acompáñenos a ver esta entrevista y a ver qué sucederá esta semana en la asamblea. De nuevo, muy buenos días amigos y gracias por quedarse a la entrevista. Ya estamos con Homero Castañer. Bienvenido, Homero. Muchas gracias, un gusto compartir, Gabriela, con ustedes esta mañana. Bien, Homero, me gustaría empezar con algo muy importante que es el juicio político a María Fernanda Espinosa. La Asamblea hasta el viernes ya recibió las pruebas de cargo y de descargo. Las pruebas de cargo por quienes la acusan y la de descargo que recibió un gran paquete de documentos de María Fernanda Espinosa. ¿Usted cómo cree que va la situación del juicio? Bueno, primeramente, si bien es un juicio que tomó actualidad últimamente con el tema de Assange, es un juicio que llega a destino, es decir, 10 meses después llega a la Comisión de Fiscalización y se empieza a sustanciar ese juicio político cuando la ex canciller ya no es funcionaria y a lo máximo que se podría llegar es a una censura. ¿Qué significa esta censura? ¿Cuáles son las consecuencias para Espinosa? A ver, un juicio político puede terminar en el archivo o en la censura y destitución. Este dato, como ya no es funcionaria, no hay la destitución y la censura es una sanción moral. Es una sanción moral en donde el pueblo ecuatoriano a través de los asambleístas le dice, mire, usted ya no puede ser funcionaria pública, ya no nos puede representar, ¿sí? Eso es la censura. Pero el efecto sancionatorio a un funcionario que ha incumplido funciones debería ser la destitución. Una destitución que no le permita volver a ejercer ningún cargo público durante los 2 años siguientes. ¿Y eso es lo que sucederá o no? ¿Ella podrá ocupar cargos públicos? Ella puede ocupar cargos públicos, nada le impide, es más, este momento ella no representa, no es un cargo público que está dentro del rol de pagos del Estado ecuatoriano. Tengo entendido que hay un financiamiento de parte del Estado ecuatoriano a sus viáticos, a su movilización, a su estadía, pero ella no es una funcionaria del Estado ecuatoriano. Sin embargo, ha sido un juicio político muy interesante. Hemos recibido 16 comparecencias, tengo que decirlo, me han impactado 2 de ellas. El tema de los familiares de los periodistas asesinados en la frontera norte, que es una de las causales que la ex canciller, cuando estábamos en tremenda crisis de la frontera norte, no asumió o no cumplió las funciones de viabilizar lo que dice la Constitución y de proteger en este momento a 3 ecuatorianos que estaban secuestrados y después posteriormente lamentablemente fueron asesinados. Homero, aquí el asambleísta, en todo el documento que digo que entregó a la asamblea como pruebas de descargo, dice que realizó más de 50 acciones
con Colombia y en la frontera norte. Y dice que las especificó en los documentos entregados. Bueno, la semana que ellos fueron asesinados, ella ni siquiera estuvo en el país. Ella estuvo fuera del país. Y después hay que escucharles a la gente que estuvo ahí. Por ejemplo, no recibieron nunca un acompañamiento, ni un funcionario de Cancillería que estaba al lado de ellos, que les decía, vamos a la Cruz Roja, vamos al Vaticano, vamos a la OEA, planteemos una ayuda internacional. No recibieron esa ayuda. Yo le pregunté al funcionario de la Cancillería que asistió a la Comisión de Fiscalización, le pido que nos dé el nombre de la persona, del funcionario o funcionaria que estuvo a cargo de esto. Bueno, estuvieron varios funcionarios, fueron varias personas. Dígame el nombre. ¿Quién estuvo a cargo de parte del Ministerio de Movilidad de apoyarles a los familiares que estaban desesperados haciendo acciones por su cuenta? Y no nos supo dar el nombre. Eso me impactó también la investigación de la periodista María Belén Arroyo con su esposo frente a este tema de la frontera norte. Son cosas que ya se estaban quedando a veces en el olvido porque ya ha pasado más de un año, pero es importante saber que ese monstruo sigue allí, que ese monstruo el rato menos pensado se vuelve a despertar, ese monstruo del narcotráfico, del terrorismo en esa frontera caliente, y hay que prevenir para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió lamentablemente en los primeros meses del año pasado. El tema de Assange, bueno, es una vergüenza internacional, es decir, haberle dado la naturalización, la nacionalidad ecuatoriana a una persona que no lo merecía, y después quererle hacer pasar por funcionario diplomático, es decir, en otras palabras, diciéndoles a los de Reino Unido, a Londres, ¿saben qué? Este señor ya es ecuatoriano, y ¿saben qué? Ahora pertenece a nuestro cuerpo diplomático, así que déjenme salir, déjenme que se solucione el problema. Eso para nosotros fue una burla, no solo al Ecuador, una burla a la comunidad internacional. Y se pudo determinar claramente que no se han cumplido, no se cumplieron para nada todos los procesos, los protocolos del tema de naturalización. Totalmente, hubo irregularidades en todo momento, desde que él sacó 100 sobre 100 en su prueba de español, o que vivía en un barrio de por acá, Quito, y nunca pisó. El caso de Julian Assange, Espinosa también respondió y dice que lo que buscaba era una solución para el confinamiento que estaba viviendo Assange, pero que todo lo hizo dentro del marco legal y jurídico. Ustedes pudieron revisar sus pruebas de descargo. ¿Cómo ella se sustenta legalmente? Miren, el Ecuador no debe olvidar nunca que el que le recibió a Julian Assange y le puso de asilado fue el gobierno de Rafael Correa y su combo, su equipo que estaba en ese momento en la Cancillería. Y quienes le quisieron hacer pasar como funcionario diplomático y le entregaron la naturalización fue el gobierno de Lenín Moreno y su combo. Y ellos tenían que solucionar, pero no tenían que solucionar poniendo en riesgo la soberanía del país, regalando una nacionalidad como si se regalara una funda de pan, y después pasar esta vergüenza de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se basan en la confianza, en la imagen que da un país. Y si un país quiere, en otras palabras, verle la cara de pendejo a otro país, se friccionan las relaciones internacionales, se complican. ¿Por qué? Por lo que sucedió. Yo pienso que el informe del día de hoy, que esperemos terminarlo temprano, es muy extenso la valoración de las pruebas y el informe que vamos a tratar, pero esperemos que termine por lo menos en la censura, es decir, recomendando la censura que pase al Pleno de la Asamblea, y que quede claro que el Ecuador, el país, no puede jamás volver a ser usado con fines ideológicos, con fines que responden a un partido o un movimiento político, sino el Ecuador tiene que ser respetado por los ecuatorianos y por lo que debe representar en el contexto internacional, un país respetuoso de las leyes no solo internas sino externas. Bien, Homero, me gustaría quedarnos un poquito más en este tema de Assange. Usted dice que fue incorrecto la naturalización y entrega de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cuál cree que hubiese sido la manera correcta de manejar este asunto?
Mire, hay procesos y hay procesos. No era un tema sencillo. Primero, no le debimos recibir jamás. No debimos comprometer nuestras relaciones con otros países. Pero bueno, una vez que se le recibió, se debió buscar los mecanismos legales, primero para que él afronte las acusaciones a las cuales se está expuesto. Yo le pongo lo contrario. El Ecuador tiene un sinnúmero de exfuncionarios públicos huidos del país. ¿Qué pasa si un país le protege a ese funcionario que está siendo buscado por el Ecuador? El Ecuador se va a molestar por eso. Va a provocar que las relaciones con ese país no sean de lo mejor. Y eso es lo que ha sucedido con el Ecuador. Y yo espero que al final no nos pase una cuenta en las relaciones con los otros países sobre este tema. Si bien es cierto, ya se tomó la decisión, se le ha entregado a la justicia, él tendrá que responder a las acusaciones por las cuales está siendo imputado, pero para mí dejó un precedente nefasto en la política internacional del Ecuador. Usted ha dicho, ya se tomó una decisión, se entregó al Reino Unido a Assange. ¿Cree que esta decisión sí fue correcta? Absolutamente, absolutamente. ¿Fue a tiempo? ¿Llegó a tiempo? No, más bien tardó mucho. El hecho de que nos haya costado un promedio casi de $6,000 diarios mantenerle a este hacker internacional, casi $6 millones en seguridad, en equipos de audio, en equipos de video, en haber contratado una empresa privada de seguridad para protegerlo. Eso también tienen que responder los funcionarios que contrataron. Casi $6 millones le costó al Ecuador mantenerle durante este tiempo a Julian Assange. Mejor que se haya retirado y que esa embajada funcione como tal, como embajada, y no como una cárcel o como un lugar para proteger a personas. Yo no soy quien para juzgar lo que hizo, pero el hecho de que Julian Assange con su portal se haya metido en correos, en plataformas privadas, fuera de lo que ya se ha encontrado allí, eso es un delito. Eso es un delito. Si a mí me violan la intimidad de mi correo electrónico, están cometiendo un delito. Y ellos lo que hicieron es acceder a información de varios países. Claro, hay violaciones de derechos humanos, hay cosas no tan santas que se encontraron, pero la forma de acceder a eso fue un delito y eso tiene que responder. Bien, Homero, hay 3 causales por las que María Fernanda Espinosa fue llevada a juicio político. Ya hemos hablado de la frontera, los secuestros de los periodistas y de la pareja. Hemos hablado también de Julian Assange y también viene la parte de que descuidó a migrantes ecuatorianos en Venezuela, o eso es de lo que se le acusa también. Hay una cuarta también, pero bueno, la tercera, lo que usted dice, el tema de que ideológicamente jamás se quiso reconocer que había una crisis política en Venezuela. Casi 300,000 ecuatorianos, que es la colonia más grande en Latinoamérica de ecuatorianos, también pasan necesidades de falta de medicamentos, de falta de alimentos, de problemas de violencia interna. Y durante ese tiempo jamás se quiso reconocer. Más bien el discurso de la Cancillería y del que era cónsul en ese tiempo en Venezuela fue de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso, por cuestiones ideológicas, no ha permitido que ellos reciban también asistencia del país, que se les identifique, que vengan y que se les diga, vean, qué necesitan. Existen, por ejemplo, estaba viendo que el más alto índice de ecuatorianos de ahí sufren en problemas de salud, problemas de diabetes, y no tienen acceso a esos medicamentos. Podíamos hacer un canal para entregarles desde parte de la Cancillería o parte de ayuda internacional a esos ecuatorianos, y se les descuidó. Más bien se hizo un libro de parte del que era cónsul en ese tiempo en Venezuela, apoyando la forma de gobierno de Chávez y Maduro. Eso para mí también es un incumplimiento de funciones. Y hay un tema puntual de una ecuatoriana con su hija, esto lo presentó la asambleísta Viviana Bonilla, que fueron abandonadas a su suerte en un país europeo y que no recibieron ayuda de Cancillería,
pero no es un tema menos importante que también está dentro de las causales. Bien, Espinosa también se ha pronunciado. Primero dijo que no iba a hablar al respecto de su juicio político, después habló algo y mandó a través de su abogado los documentos, pero algo que sí dijo o está acusando a los asambleístas que impulsaron su juicio político, entre ellos el bloque del PSC y su bloque Creo, que son antinacionalistas, que están dañando la imagen del país. ¿Qué le responde usted a ella? Bueno, yo pienso que dañar la imagen del país es hacer lo que hicieron, querer utilizar la nacionalidad ecuatoriana como a ellos se les ocurría en su momento, querer hacerle pasar como funcionario diplomático. Durante todo el proceso de crisis de la frontera norte se realizaron decenas de viajes pagados por el Estado ecuatoriano para promocionar una candidatura personal que hasta ahora no veo qué resultados le ha dado al país, no veo cuál ha sido lo beneficioso de aquello. Más bien pienso que la salida de ella hacia la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas siempre estuvo en entredicho, porque ¿qué estábamos financiando? Los recursos para ir a visitar, para golpear las puertas de otros países eran del Ecuador, y también hubo una denuncia grave de la en ese momento canciller hondureña, que el Ecuador faltó a su palabra habiendo comprometido el voto para la canciller hondureña en su tiempo, ¿no? El tiempo lo juzgará. Esperemos que este juicio político, que es el último que sustanciamos en la Comisión de Fiscalización en este periodo, yo pienso que mañana se va a reorganizar esa comisión, termine como debe ser, con un informe para que el Pleno tome la mejor decisión. Bien, han sido todos estos casos los que han llevado a María Fernanda Espinosa a un juicio político. Nosotros en La Posta hicimos una investigación, no sé si lo vio, el título falso de PhD de María Fernanda Espinosa. ¿Esto también podría ser una causal que debería ser tratada en la Asamblea, o por parte de quién está el deber de fiscalizarlo, revisarlo o acusarla, no? Mire, es una vergüenza realmente que no sea solo ella, que hay algunos funcionarios y exfuncionarios que han sido acusados de falsificar títulos. Es como una de las características de los correístas, ¿no? Mire, es una vergüenza. Falsos títulos. Yo me acuerdo en un discurso en el Pleno cuando se posesionó Otto Sondershauser, cuando leyeron el currículum de él, yo manifesté, mire, nosotros le vamos a dar el apoyo. Y le recuerdo, ninguna universidad, ninguna institución educativa le da a una persona el título de ser una persona íntegra, honesta, decente. No valen de nada PhDs, masterados, si uno no es decente, no es íntegro en su forma de actuar. Pienso que esa es una de las razones por las que a veces la gente aborrece de la política y dice los políticos son así. Yo me quemo las pestañas estudiando, financiándome, y resulta que por nexos políticos, por relaciones políticas se consigue un título a lo mejor trucho. Se tiene que investigar eso en el ámbito penal y en el ámbito de las instituciones que han permitido eso. Y eso les ha dado decir a muchos de estos exfuncionarios, y eso oímos mucho ahora, que son perseguidos políticos. Es decir, ahora se ha vuelto, cuando les acusan de algo, soy perseguido, me persiguen, me odian. Respondan, si no, ahora con tantos perseguidos políticos vamos a tener que presentar una reforma, ya no a la ley orgánica de servicio público, de que haya servidores 1, 2, 3, sino que haya servidores públicos o perseguidos o huidos, porque ya se nos está volviendo una costumbre de tantos exfuncionarios que han salido, que han huido, que se declaran perseguidos políticos. Muy común estos términos. No hay cómo acusarles porque son perseguidos políticos. Homero, hoy se hará el informe, como ya dijimos, sobre el juicio político de María Fernanda Espinosa. Para ya cerrar este tema, ¿qué cree que sucede? ¿El informe va a dar favorable o desfavorable para el ex canciller? El borrador lo vamos a elaborar ya en pocos minutos más, que se instala la Comisión de Fiscalización. Mi recomendación es que el informe concluya diciendo que debe ser censurada la ex canciller, pero la decisión sobre esa sanción la tomará el Pleno de la Asamblea, ¿no?
El próximo presidente o presidenta de la Asamblea tendrá que ponerlo inmediatamente, iniciará su trabajo al frente de la Asamblea recibiendo este informe, pero sería impresentable que el día de hoy, si no hay acuerdo dentro de la Comisión de Fiscalización, no se puede emitir un informe, porque recordemos, mañana se elige otra Comisión de Fiscalización y ya no tendríamos nosotros competencia ni legalidad para reunirnos otro día o pedir prórroga, es decir, tiene que ser hoy sí o sí la conclusión, recomendación y aprobación de ese informe. Bien, esperamos que se dé hoy. Otro tema muy importante, como ya había mencionado, es la elección de las nuevas autoridades en la Asamblea, un cargo muy importante, el nuevo presidente que reemplazará a Cabezas. Usted estaba como precandidato a la presidencia. ¿Qué pasó? Miren, hay que ser honestos y claros en cuál es el escenario actual. Ninguna de las bancadas tiene la mayoría. La primera minoría lo tiene Alianza País, 40 votos. Y en ese sentido, dispersar con 6, 8 candidatos esa elección, a lo mejor llegábamos a un escenario el día de mañana en que no podíamos elegir presidente de la Asamblea. Aspiramos nosotros que en el transcurso de las horas se pueda llegar a un consenso de hacer una gran coalición de las diferentes bancadas para darle gobernabilidad a la Asamblea y más que nada que todas las bancadas tengan participación en la conformación de las comisiones y puestos directivos de la Asamblea. Recordemos que en el 2017, cuando inició este periodo legislativo, ellos captaron 12 de las 13 comisiones. La Comisión de Fiscalización de la que estábamos hablando tenía 8 de los 12 miembros de Alianza País, es decir, el control absoluto de la mayoría de turno para manejar esa comisión, y eso debe cambiar. Pienso que Alianza País ha entendido eso, estamos dialogando con ellos, estamos dialogando con el Bloque de Integración Nacional, estamos dialogando con los independientes, y esperemos que mañana podamos darle una fotografía diferente a la Asamblea Nacional, en donde tengan participación. No hablemos la bancada de Creo, los asambleístas de Creo, los asambleístas del BIN, sino lo que representamos nosotros. Es decir, nosotros llegamos representando electores a votos y tenemos iniciativas de legislación, de fiscalización que deben ser canalizadas con nombres muy valiosos de todas las bancadas que pueden tranquilamente presidir, vicepresidir una comisión, estar en el CAL, estar en la presidencia de la Asamblea, no en un acuerdo absolutamente de troncha, de reparto, sino de derecho, Bien, Homero, usted ha dicho que ya han conversado con algunas bancadas, entre ellas el BIN, entre ellas Alianza País. Su partido, después de que usted descartó su candidatura a la presidencia, va a los 20 votos para César Litardo, que ya cuenta con el apoyo, obviamente, de Alianza País y de Lenín Moreno. Bueno, el día de hoy terminamos la jornada en una reunión de bloque, en horas de la noche, en donde tendremos ya la posición oficial frente a lo que hemos puesto nosotros en la mesa. Esta es nuestra agenda legislativa. Entendemos que la agenda legislativa, cuando se conversa con otras bancadas, tiene que ser más o menos similar. Es decir, a nosotros aspiramos, por ejemplo, pasar lo del impuesto verde, que se derogue, reformas al Código de la Democracia. Pasamos unas elecciones que han sido una vergüenza en muchas provincias. El tema de créditos educativos cero intereses para estudiantes, eso es parte de nuestra agenda, eso queremos que se ponga. Si es que son similares a otras agendas legislativas, y es un primer paso. O sea, ¿se basarán en la agenda que tenga César Litardo para votar por él? Al revés, si por ejemplo César Litardo garantiza que la agenda legislativa de la bancada de Creo puede ser cumplida o llevada a cabo en su gran mayoría, y ese candidato representa que la bancada de Creo tenga derecho a estar en 3 comisiones legislativas presidiendo, esa es nuestra aspiración, tener 3 comisiones legislativas, mantener nuestro puesto en el CAL, ¿por qué no pelear una vicepresidencia de la Asamblea el día de mañana? Podríamos a lo mejor en horas de la noche estar decidiendo, como la bancada de Creo, a lo mejor apoyarle a él.
¿Sería un pacto con el gobierno? ¿Creo que estaría pactando con el gobierno al votar por César Littardo? Absolutamente no, absolutamente no. Es muy diferente pactar con el gobierno y decir, mira, te vamos a dar el voto, pero dame el Ministerio de Telecomunicaciones, dame el Ministerio de Trabajo, dame la gobernación del Guayas, dame la gobernación de la SUAY. Eso es pactar con el gobierno. Te doy el voto y dame esta posibilidad de tener participación en lo que son ustedes gobierno, como ejecutivo, en el manejo de la administración pública. Aquí se trata de la Asamblea Nacional, en donde llegamos diferentes fuerzas de diferentes regiones, tenemos que darle gobernabilidad. Dentro de esa gobernabilidad tiene que estar la bancada de Creo. El que no reconoce que la bancada de Creo fue la segunda bancada más grande de la Asamblea Nacional desde el año 2017, está poniéndose una venda en los ojos. En ese sentido, eso es muy diferente a un pacto con el gobierno, a hacer un acuerdo o una coalición para darle gobernabilidad al legislativo, que ha venido en estos 2 años viviendo una intensidad de escándalos, de problemas muy grave, y necesitamos ese respiro para sintonizarnos con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Bien, Homero, es muy conocido, no es un secreto, que en la Asamblea las bancadas conversan, negocian, también se habla de que pactan. Ahí su interés, usted nos ha dicho que sería básicamente con que cumpla con las aspiraciones que ustedes tienen en la Asamblea de César Littardo. ¿Se van a basar exclusivamente en esto o van a tomar en cuenta otras situaciones, como la falla del morenismo con Elizabeth Cabezas en la Asamblea? ¿Cuáles son los otros puntos que ustedes tomarán en cuenta para elegir al nuevo presidente y darle sus 20 votos? Primero la agenda legislativa, después la participación con gente de nuestra bancada para presidir 3 comisiones de la Asamblea Nacional, y de allí que se cumpla algo muy importante, Gabriela, muy importante. En estas conversaciones, en estos diálogos, no hay posibilidad de notarizar un documento o de decir, a ver, filmemos lo que estamos conversando para que quede grabado tu palabra. Y esa es la parte clave, la palabra. Si se compromete el próximo presidente de la Asamblea a cumplir la palabra, de que en la agenda legislativa estarán las iniciativas de nuestra bancada, y esa palabra se cumple, nos llevaremos bien. Pero si la palabra no se cumple, la palabra que tiene que ser tan importante ahora en la política nacional, que tiene que ser devolverse el tema de que si yo digo algo, en eso me mantengo, y no cambiar, no tener doble moral, no actuar con cinismo, sino actuar con palabra. Totalmente. Homero, usted veo que podemos llevarnos en paz. Claro, Homero, veo que más o menos usted y su bancada van por el camino de una primera opción de César Littardo. ¿Quién sería su segunda opción? ¿Jimmy Candel o Guillermo Cell? Mire, yo no le quiero decir nombres, ni quiero decirle vamos a votar mañana por César Littardo. Más que nada porque estamos a horas de elegir a las nuevas autoridades. Porque la decisión la tomará el bloque en horas de la noche. Pero en esto, Gabriela, hay algo muy importante. Usted da un nombre, sí, supongamos, este va a ser nuestro candidato a la vicepresidencia, o nuestro candidato alcalde, o el candidato a la presidencia. Ese nombre tiene que ser respaldado por las bancadas del frente también. Es decir, no puede haber candidatos impuestos. Nosotros podemos tener un nombre muy valioso dentro de nuestra bancada, pero ¿y si no tiene los votos en las bancadas del frente? No llega. Y esa es la parte que ha complicado estas conversaciones, porque ninguna bancada tiene los 70 votos. Entonces, los nombres que se pongan para dirigir la Asamblea, todos los 7 nombres, las presidencias, las 2 vicepresidencias, los 4 vocales del CAL, tienen que ser de consenso, aceptados por la mayoría de bancadas para que lleguen a los 70 votos y no pase lo que ha pasado en otras elecciones, que se da un nombre, no se alcanzan los votos y se trunca una elección. ¿Creo votará de igual forma toda la bancada, todos los miembros? Yo estoy seguro que sí. Si es que ha habido discrepancias en estas conversaciones, son válidas, son criterios válidos, pero yo pienso que al final del día tendremos una votación uniforme, demostraremos que
se puede llegar a un consenso y más que nada, al final del día, es decir, más que nombres, más que participación, se pueda cumplir esa agenda legislativa importante. Es decir, durante estos 2 años se han presentado decenas de proyectos de varios asambleístas, muchos de ellos están enfriados en algunas comisiones que por disputas entre morenistas, entre correístas, no caminan. Bien, Homero, acabamos con esta etapa de 2 años en la Asamblea y me gustaría hacer una pequeña evaluación. ¿Cómo califica usted la presidencia de Cabezas en estos 2 años? A ver, a mí me tocó trabajar de cerca con Elizabeth durante este tiempo porque he estado de coordinador de bancada. Le comento, ya no estoy. Tenemos cada año, se renovamos nosotros y tenemos alternabilidad. Ahora está Luis Pachala al frente de la jefatura de bloque. Pienso que le ha tocado un año muy difícil. A todos nos ha tocado un año muy difícil. Lo he dicho en varias entrevistas. Estos 2 años se ha vivido en la Asamblea Nacional lo que no se ha vivido en 40 años de democracia. 10 juicios políticos, 2 presidentes de la Asamblea que han salido muy desgastados, 2 ex vicepresidentes destituidos, 3 asambleístas destituidas, un montón de cosas de coyuntura que se han vivido adentro, fuga de Alvarado, crisis de la frontera norte. O sea, lo que usted menciona es que la Asamblea ha estado tratando temas que no debería estar tratando, deberían estar creando leyes, modificando leyes para la sociedad, y se ha tratado simplemente de temas de corrupción, ¿no? Bueno, no podíamos abstraernos de conocer, por ejemplo, quién dejó que se fugue Alvarado. Eso nos tocó 9 sesiones de la Asamblea, más de un mes estar hablando y recibiendo a 14 funcionarios a preguntarles quién dejó que se fugue Alvarado. Y al final del día no pudimos determinar quién fue. ¿Por qué no se pudo determinar tema de la Asamblea o tema de fuera? Porque se votaba la pelotita. Se votaba la pelotita, que yo sí sabía, que yo no sabía, que esto el ECU 911, que el Ministerio de Justicia, que el Ministerio del Interior. Al final del día nos dejó de llavero para que hagamos un recuerdo, el grillete, y nunca pudimos determinar quién permitió la fuga de Alvarado, pero se fue. En ese sentido, si bien ha habido un diálogo fluido con la presidenta de la Asamblea, pienso que termina desgastada. El audio que salió meses atrás le golpeó a ella. ¿Cree que sin este audio ella podría haber ido a la reelección? Posiblemente. ¿Y ganado? Posiblemente. ¿Tenía el apoyo de Creo? No le quiero poner en retrospectiva qué hubiera pasado, pero antes de eso, ella tenía una relación cordial, una relación medianamente buena con todos los bloques legislativos. Esa sesión fue un punto de quiebre en su gestión legislativa y también tengo que ser claro, pienso que estos contratos a última hora que han salido a la luz de publicidad no estuvieron correctos, no por el hecho de que se haya hecho la contratación, sino hay una palabra que se llama delicadeza. Si yo voy a dejar ya una función pública y estoy a días de dejar una función pública y hay un contrato tan grande o contratos tan grandes, bueno, que tome la decisión el próximo administrador, el próximo presidente de la Asamblea. ¿Cree que fue una jugada de ella para mostrar? Y respeto, porque eso sería lo justo. ¿No fue una jugada de ella para mostrar lo que hizo en este tiempo y no irse como si nada, sino dejar una buena imagen? No sé, yo pienso que ella, ya le digo, termina un poco golpeada en su labor frente a la Asamblea. Por eso es saludable una oxigenación, un cambio dentro de esa presidencia de la Asamblea. Y más allá, existe también una diferencia entre lo que es un colega asambleísta y lo que es una persona, ¿no? Dentro de la Asamblea, claro, con colegas asambleístas podemos discrepar en posiciones, en temas ideológicos, en temas partidistas, pero uno llega a hacer amistad con las personas, llega a llevarse con las personas y es un poco vista de que podamos ser enemigos o ya no saludarnos o llevarnos mal. Lo importante dentro de la Asamblea es llevarnos bien con casi todos para poder por lo menos aprobar una resolución de cambio del orden del día. Asambleísta, más allá de lo que usted ha mencionado del audio y el último contrato, que es lo que usted ha dicho que le desgastó la imagen a Cabezas, su labor como presidenta, funciones que hizo en la Asamblea, ¿fueron correctas?
Yo pienso que en la evaluación estadística, numérica y en lo que se ha logrado, pienso que es positiva. Es positiva, se aprobaron en este año muchos proyectos de ley, muchas reformas a la ley. No se cumplió al 100% la agenda que estuvo planteada de 48 temas, porque hubieron temas de coyuntura que nos tomaron tiempo, pero yo pienso que al final del día es positiva la estadística que nos deja en el tema de fiscalización y legislación. Lamentablemente, Gabriela, tengo que decirlo, a veces eso no es lo que sale a la luz, sino lo que sale a la luz y lo que nos tomó casi un mes mediáticamente, el tema del audio. El tema del audio, y quién insultó a quién, y por qué le llamó a quién, y si debe ser destituida, y esas son a veces las cosas que opacan las gestiones. Pero es que justamente aprobar leyes, todo el funcionamiento de la asamblea, de las leyes, es para lo que se les contrató, ¿no? Entonces no tenemos que estarles aplaudiendo porque es su deber. Es nuestra obligación, por la eso gente nos pagan se toma en un cuenta sueldo. lo incorrecto, es por esto nada más. Eso nos pagan por eso nos pagan un sueldo, es nuestra obligación. Siempre digo, cuando vienen a visitarnos gente de otros lados o a agradecernos, no nos agradezcan, a nosotros nos pagan un sueldo para hacer esto y es nuestra obligación. Más bien el hecho de que nos digan a veces palabras de gratitud, eso compromete más y debe comprometernos más absolutamente a todos, porque estamos expuestos a la opinión pública mucho más que otras personas en el país. Algo que usted mencionó que también es importante es que se agotó Elizabeth Cabezas, es necesario un cambio. Usted dice que es necesario un cambio, pero quieren votar otra vez por el morenismo. ¿Va a haber un cambio? Porque sigue siendo la misma bancada, liderada también por el presidente Lenín Moreno. Miren, los cambios no representan a veces el hecho de ser un morenista, ser un correísta, a quién representa, a quién me debo. El cambio debe ser, primero, en la autonomía que debe mantener la Asamblea Nacional frente al Ejecutivo. En eso quiero ser claro. Si el próximo presidente de la Asamblea es un morenista, si la bancada de Creo decide apoyarle a él para darle gobernabilidad, para que sea elegido, eso no representa un apoyo al gobierno. Y ojo, si es que el próximo presidente no hace respetar la autonomía de la Asamblea Nacional, nosotros seremos los que de primera saldremos a decirle a la opinión pública lo que está sucediendo al interno. No podemos ser alfombra del Ejecutivo. Es más, yo pienso que si usted ve, Gabriela, lo que sucedió 10 años, 11 años atrás, en donde el 90% de leyes que se tramitaron eran iniciativas del Ejecutivo. Ahora, el 80% de leyes que se han tramitado han sido iniciativas del Legislativo. Es decir, sí ha habido legislación, sí ha habido propuestas planteadas por los legisladores. Y eso demuestra que la Asamblea Nacional ya no es sumisa, ya no es llena de alzamanos, ya no agacha la cabeza, ya no es una sucursal de Carondelet, y nosotros no vamos a permitir eso. Tendremos que ver, ¿no? Ahora sí, para finalizar, usted es una opción para la vicepresidencia. El bloque lo decidirá, el día de hoy. ¿Usted quiere este cargo? No rehuimos ninguna responsabilidad. Si el bloque lo decide, si tiene que ir mi persona o tiene que ir Patricio Donoso, estaremos dispuestos a asumir esa responsabilidad. Lo grave sería decir, no voy porque no quiero asumir esa responsabilidad. No, el bloque lo tiene, y no solo nuestros dos nombres, podría elegir cualquier otro nombre de la bancada. Eso, le digo, lo decidiremos hoy día en la reunión de bloque que tendremos al final del día. Perfecto, veremos qué sucede con el informe del juicio político Espinosa y mañana con la elección de las autoridades. Muchas gracias, Homero, por acompañarnos. Aquí ya me han entregado mi factura del capuchino que usted se tomó y de mi té. Ahora, antes de finalizar, solo quiero registrar, antes de que se me olvide la factura, porque con la aplicación Contap nos permite registrar todos los gastos y llevar la contabilidad Teleposta muy bien, así que recomendadísimo. Muchas gracias, Homero, por acompañarnos. Gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse, que tengan un excelente inicio de semana y estaremos aquí mañana con más de Café de la Posta.